Bienvenidos a nuestra conferencia, Pregúntale al doctor. Recuerden que al final de la conferencia, el chat estará abierto, o podrán levantar su manita virtual para que aclaren cualquier duda que tengan con nuestro especialista. Deseamos presentarles a nuestro conferencista como se merece. Él es una autoridad reconocida en su campo, con una trayectoria impresionante, que incluye logros relevantes. Su pasión por el tema y su compromiso con el desarrollo y el bienestar de las personas lo convierten en un orador excepcional. Actualmente, Ambrosia Global tiene el honor de contar con su apoyo como asesor científico y médico. Presidente en la Fundación Mexicana para la Nutrición, director de la Licenciatura en Nutrición Integral del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM. Estamos encantados de tener la oportunidad de aprender de su sabiduría y experiencias únicas. Demos la bienvenida al Dr. Raúl Ábalos Trejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra plática correspondiente a esta semana. Muchísimas gracias. Bueno, pues un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda la familia de Ambrosia Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y por supuesto a toda la gente, a toda la parte directiva, a toda la parte, por supuesto, que hace posible que este tipo de transmisiones puedan llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy, pero muy buenas noches. El tema de hoy que tenemos, bueno, va a ser es un tema sumamente importante, sumamente necesario, ¿verdad? Bajo las circunstancias que en este momento, pues, no estamos acarreando de vida. Permítanme un segundito. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Permítanme un segundito nada más. Perfecto. Pues el día de hoy tenemos el tema referente precisamente hacia el cáncer, una enfermedad que desafortunadamente va en crecimiento, que desafortunadamente, pues para muchos de nosotros es un tema bastante complicado porque hoy por hoy, bueno, pues sabemos que una cantidad muy importante en toda la comunidad mundial, pues va a desarrollar cáncer, desafortunadamente. Inclusive muchas estadísticas como en Estados Unidos, por ejemplo, aseguran que una de cada tres personas pues tendrá problemas por cáncer. Esto lógicamente pues nos hace entender que estamos cursando por una situación bastante compleja. Y es precisamente esta es la palabra que va a ser clave para todo esto, complejo. Sabemos que hay un grupo de enfermedades, el grueso de ellas, que les vamos a llamar enfermedades complejas. ¿Qué es una enfermedad compleja? Bueno, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que llamamos multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que para que verdaderamente se pueda desarrollar, se tienen que conjugar diferentes factores. Factores tan importantes como la genética, como la alimentación, como el estilo de vida, como el medio ambiente, como las emociones, etcétera. Por eso decimos que es una enfermedad multifactorial. Desafortunadamente, este tipo de enfermedades, pues es verdaderamente a veces difícil poderlas trabajar porque cualquiera de estos factores puede ser determinante en cualquier momento de nuestra vida. Esta grafiquita que yo les pongo aquí particularmente me gusta mucho porque precisamente genera ese aspecto de señalización en lo que es una enfermedad compleja. Sabemos que hay enfermedades producidas únicamente por la parte genética, que le llamamos enfermedades monogénicas o mendelianas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la hemofilia, por ejemplo, ¿no? Alteraciones en el factor PKU, por ejemplo. Eso solamente es por un solo gen. Y este proceso desafortunadamente pues no es reversible, ¿verdad? Pero conforme la enfermedad va teniendo o va adquiriendo factores de riesgo, pues se va acercando más hacia la parte central, ¿verdad? Y entonces la enfermedad se vuelve más compleja. El caso, aquí ponemos el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, que está asociado precisamente a las mutaciones del BRCA1 y del BRCA2, que son genes, pero también, por supuesto, a ciertos estímulos medioambientales, algunos, por ejemplo, relacionados a la alimentación, relacionados precisamente a ciertas sustancias como las acrilamidas, ¿verdad? Moléculas que estudiaremos un poquito más tarde, que son activadoras precisamente de ciertas hormonas llamadas aromatasas, ¿verdad? Enzimas, perdón, que van a activar algunos de estos procesos. También tenemos enfermedades pues que no dependen de la genética, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿no? Bueno, eso fue un accidente como tal, no tiene que ver nada la genética, fue medioambiental completamente la enfermedad.
pero conforme de igual manera en este rublo se va acercando hacia el centro, pues lógicamente la parte medioambiental cobra un factor muy importante de riesgo. Ponemos el caso precisamente lo que dice aquí, el cáncer de pulmón, que está altamente ligado a lo que llamamos los genes RAS, ¿verdad? Los genes KRAS, por ejemplo, que son dependientes del estímulo muy importante a través del tabaquismo. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces imaginémonos entonces que por eso la gente que fuma, la gente que está predispuesta a tener cáncer de pulmón, si está fumando, si tiene este factor de riesgo, pues lógicamente que se vuelve un problema mucho más complicado, ¿verdad? Entonces vamos a ver que es cierto. En el caso del cáncer, en el caso de cáncer, pues el cáncer es multifactorial, o sea, se necesitan ambos factores, factores medioambientales y por supuesto a factores genéticos. Sabemos que realmente la mitad de estos factores tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? Ah, pues por ejemplo, virus. Por ejemplo, virus como el papiloma humano, ¿verdad? O como la hepatitis B, que sabemos que pueden detonar en un cáncer, por ejemplo, ¿me explico? Alimentos que llamamos genotóxicos, ¿no? Que contienen toxinas a base precisamente de ciertos hongos como la aflatoxina, por ejemplo. Hay alimentos que son altamente genotóxicos, por ejemplo, pensemos, se me ocurre en el maíz y otros granos que son contaminados por este hongo, por esta aflatoxina, que es exageradamente hepatotóxica de alto riesgo, por ejemplo, hacia el hígado, por ejemplo, ¿no? Esa tortilla cuando huele agria, ¿no? O esos granos que son almacenados por mucho tiempo, algunos alimentos como los cacahuates, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la exposición a ciertos trabajos, ¿verdad? Por ejemplo, también es un factor de riesgo, como las personas que trabajan, el técnico radiólogo, el que está sacando los rayos X, porque sabemos precisamente que los rayos X, las radiaciones ionizantes, pues son un factor de riesgo importante, ¿verdad? El tabaquismo sabemos que es un factor bastante grande de riesgo, la exposición a la luz ultravioleta, ciertas grasas, y no solamente las grasas animales, también muchas grasas vegetales, sobre todo aquellas que pasan por altas temperaturas, ¿no? Esas grasas que se convierten en grasas trans, por supuesto. Entonces, sí es verdad, el otro 50% tiene que ver con nuestra genética, también es muy cierto. Entonces, vamos a ver que entre más predisposición genética exista, también el riesgo aumenta. El riesgo aumenta. Si ya en la familia o algunos casos de cáncer, bueno, pues lógicamente que esos oncogenes pueden activarse fácilmente. ¿Cómo? Bueno, pues a través de estímulos que pueden ser medioambientales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es verdad. Todas las formas de cáncer son genéticas, todas, porque a final de cuentas el cáncer se caracteriza por estas alteraciones en nuestros genes. Pero, ¿qué es en sí el cáncer? Bueno, el cáncer realmente es lo que nosotros nombramos a un grupo de enfermedades, ¿verdad? Por una característica en particular. Hay diferentes tipos de cáncer, pero a una característica tienen en común. Esta característica quiere decir o se basa en que nace en una sola célula. Pero esa célula se va a empezar a dividir, se va a empezar a dividir, ¿verdad? Sin detenerse. Y lógicamente va a empezar, lógicamente, a configurar estructuras como pueden ser, por ejemplo, un tumor. ¿Esta capacidad de división es normal en nuestro cuerpo? Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Esta capacidad de división es necesaria para la vida, pero debe de ser de una forma controlada. Vamos a ver ahorita que ese es uno de los factores característicos que tiene el cáncer, que este crecimiento celular es sumamente desmedido, ¿verdad? Y eso va a ocasionar cierto tipo de problemas. Vamos a ver que realmente el cáncer puede ser un proceso que se desarrolle prácticamente en cualquier tejido. Hay quienes dicen, oye, en el corazón no puede haber cáncer. No, no, no es que no pueda, podría haber. El problema que lógicamente al empezar a verse dañado, pues vamos a ver que el paciente fallece, ¿no? Entonces no se alcanza a desarrollar este proceso, que eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces es cierto, ya dijimos, las células tienen un crecimiento, ¿verdad? Y esto pues va generando el ritmo y el requisito básico de vida, nacer, crecer, desarrollarse y morir. Muchas células están muriendo, están envejeciendo, ¿verdad? Y se tienen que reemplazar por células nuevas. Para esto la célula pues se tiene que dividir. Entonces es normal que esto esté sucediendo. El problema es que en el cáncer esta división
y este proceso, ¿verdad? No se cumple. Las células, desafortunadamente, van a tener una configuración, un mensaje, ¿verdad? Lo que las obliga a morirse rápidamente. Pero como sistema, pues el sistema no se quiere morir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues dividirse más rápido, ¿verdad? Antes de que la célula por completo se muera. Esa es una situación sumamente importante, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver que el grueso de las células, el grueso de las células cancerosas van a ser células inmaduras, o sea, no alcanzan a madurar, se mueren antes. Y lógicamente toda esta muerte celular está produciendo una gran cantidad de desechos, ¿verdad? Y de toxinas dentro de nuestro cuerpo, entre muchas otras cosas. ¿Me explico? Esto es muy importante. Lógicamente que para poder sobrevivir como sistema, pues tienen que generar mecanismos de adaptación. Uno de esos mecanismos de adaptación, ya lo dijimos, es estarse dividiendo más rápido de lo que se puedan morir, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, sin control, sin control. Y lógicamente esta gran división, pues puede generar precisamente estructuras tumorales, ¿verdad? Muchos cánceres, muchos cánceres son precisamente formados por masas sólidas, pero no todos los cánceres lo generan. Por ejemplo, el cáncer de sangre, las leucemias o el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Ahora, estoy hablando de cáncer, que pueden formar tumores, pero no todos los tumores son cánceres, son cosas diferentes. Hay tumores, ¿verdad?, que les vamos a llamar benignos, y no porque sea bueno tenerlos, sino porque no trascienden a la cantidad de mutaciones, que por lo menos son 8 mutaciones, para que se desarrolle un fenotipo, o sea, una característica, ¿verdad? Maligna, ¿no? O sea, hacia cáncer. Entonces, esto lógicamente es lo que conlleva a que se vaya también pasando por fases. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia entonces entre una célula cancerosa y una célula normal? Bueno, que una célula normal tiene este ritmo, nacer, crecer, ¿verdad? Lógicamente, desarrollarse y morir, ¿verdad? El problema es que una célula cancerosa no va a pasar por eso, no alcanza a madurar, ¿sí? Se divide, se divide, se divide, se divide y al muy poco tiempo muere, al muy poco tiempo muere. Entonces el cuerpo dice, antes de que esto sea complicado, yo voy a tratar de dividirme lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Esto también puede generar que en otros lugares se empiece a desarrollar cáncer, lo que se conoce como un proceso de orden invasivo. ¿Me explico? Y lógicamente esto pues va generando trastornos, ¿verdad? Va ocupando ciertos tejidos como el tejido nervioso, donde lógicamente ya está implicado los procesos de dolor y donde lógicamente esa es la parte más complicada, más peligrosa y por supuesto pues más molesta y desagradable por la gente, el dolor, ¿verdad? El dolor, esa es la parte más importante que puede haber. Pero el cuerpo tiene la capacidad para poderle poner control a esto, bueno, en cierta parte sí, siempre y cuando tenga los suficientes estímulos para que esto ocurra. ¿Me explico? O sea, nuestro cuerpo tiene lo que llamamos genes que están referidos a la división celular de ciertos órganos. Pero cuando estos genes empiezan a activarse en una forma descontrolada, ¿verdad? Pues entonces empiezan a producir esta división desmedida que le vamos a llamar cáncer. Y entonces en ese momento, ese gen se conoce como oncogen, ¿verdad? O sea, onco de cáncer, genes que son desarrolladores de cáncer. Y tenemos varios bien identificados, nada más quiero hacer mención de algunos que son importantes. Tenemos, por ejemplo, el ERBB, el RBB2, ¿verdad? Que generalmente son genes que tienen que ver con el cáncer de mama, con el cáncer cerebral, ¿verdad? Con el cáncer de ovario. Tenemos los genes RAS, ya había yo hablado de ellos hace ratito, los genes RAS, que pueden conllevar al cáncer de pulmón, pero también de ovario y también de páncreas. Y tenemos, por ejemplo, los genes MYC, perdón, que son varios tipos de genes MYC. Tenemos los L, los C, los N, etcétera. Y estos tienen mucho que ver precisamente con leucemias, con cáncer de mama, con cáncer de estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, aquí es donde quiero que me pongas mucho cuidado.
Si te das cuenta, un mismo gen es capaz de generar actividad cancerosa cuando es estimulado, cuando hay esas condiciones, en diferentes tipos de cánceres, en diferentes órganos. Y esto es muy importante, porque fíjense ustedes, por ejemplo, que hasta hace unos años se tenía la creencia que un solo gen era el responsable de un tipo de cáncer en una parte del cuerpo, y esto empezó a generar una importante información y desinformación, ¿verdad? Que lógicamente tenía más tintes comerciales que verdaderamente de salud. Yo recuerdo programa de televisión, ¿verdad? De Discovery Health, que se llamaba así, Mis mamas o mi vida. Una pacientita, ¿verdad? Que salió en un examen de riesgo genético, así le llamamos, muy alto, con alto riesgo genético. Su madre había muerto por cáncer de mama, su abuela había muerto por cáncer de mama y lógicamente esto la hacía una candidata perfecta también para desarrollar en cualquier momento cáncer de mama, ¿verdad? Cuando se hacía una prueba de laboratorio, ¿verdad? Donde se mide este riesgo genético estaba muy alto. Ok, ¿cuál fue la propuesta que hacen los médicos? Señor, muy importante, simplemente quitemos las mamas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que ya no tenga cáncer de mama. Ah, perdón. Lo mismo que pasó con Angelina Jolie, esta artista, pues, esposa de Brad Pitt por muchos años, ¿verdad? Que también salió exactamente con lo mismo, un alto riesgo genético e hizo exactamente lo mismo, ¿verdad? Mastectomía bilateral radical. ¿Para qué? Pues para decir, bueno, pues si ya no tengo mamas, no me va a salir cáncer de mama. Ah, pero si el gen se activa, es cierto, ya no va a producir cáncer de mama porque ya no tienes mamas, pero te puede generar cáncer de pulmón o cáncer de ovario o cáncer de colon o de páncreas. ¿Me explico? Ese es el problema, ese es el problema más severo, ¿de acuerdo? Sabemos entonces que este tipo de cambios genéticos puede causar lógicamente este cáncer y que el cáncer es heredable. ¿De acuerdo? Pero también en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias de este medio ambiente al cual estamos sometidos, ¿verdad? Estas exposiciones del medio ambiente, pues se pueden desarrollar estos genes, se pueden activar estos genes, ¿verdad? Lógicamente que tenga más estímulo la persona que, por ejemplo, se exponga más al tabaquismo, la gente que se exponga más a la radiación, por ejemplo, ¿verdad? O por supuesto a los rayos ultravioleta, que a final de cuentas siguen siendo un tipo de radiación, bueno, pues tendrá mucho más riesgo para desarrollarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a ver que estos oncogenes, ¿verdad? Que cuando están para activarse les vamos a llamar protooncogenes, repito, van a depender de muchos estímulos. Por ejemplo, nosotros tenemos genes muy importantes que les vamos a llamar genes supresores de tumores, o sea, hay genes que se encargan precisamente cuando se está activando un tumor de destruirlo, como precisamente a través de procesos como la fagocitosis, como la apoptosis celular, etcétera. Tenemos genes que son reparadores del ADN. Cuando el material genético se está dañando, ¿verdad? Hay una cosa muy importante. Cuando se genera un daño en el material genético, este daño puede producir un daño letal, que sería la muerte de la célula, lo que llamamos apoptosis celular, o un daño subletal, que quiere decir que la célula no se murió. O sea, sí se dañó su material genético, pero no se murió. Entonces, busca sobrevivir. ¿Qué hace para sobrevivir? Adaptarse. ¿Me explico? Adaptarse. ¿Sí? Es como una persona que fue atropellada y todo el mundo pensaba que podía haberse muerto, pero no se murió. Bueno, pues Carmor quedó paralítico, quedó inválido, tiene que adaptarse para poder sobrevivir. Es menos funcional, claro, es menos funcional, pero trata de adaptarse como haciendo cosas no comunes, por ejemplo. Y una de las cosas que nosotros tenemos es que hay genes que reparan este daño, ¿de acuerdo? Sin embargo, precisamente muchas sustancias inhiben la acción de estos genes. Por ejemplo, hay elementos del medio ambiente que inhiben la acción supresora de tumores o la acción reparadora de tumores o
aquellos que controlan el crecimiento celular. Hay genes que controlan el crecimiento celular. Por ejemplo, tenemos un gen que se llama P53, que es un gen supresor de tumores. O sea, hace que los tumores no sigan creciendo. Pero si ese gen está inactivo, pues entonces la acción de control no se puede dar. ¿Y quién hace que eso no esté activo? Bueno, precisamente vamos a ver ciertas sustancias del medio ambiente. Por ejemplo, el tabaquismo y las sustancias que se producen durante él, ¿verdad? Funcionan como sensores, mandan un mensaje, y entonces vamos a ver que ciertas proteínas no permiten que el gen se active y entonces nos proteja. ¿De acuerdo? Se pierde la protección, no solamente es el daño genético que se puede dar, por eso que ustedes, como ustedes lo están viendo, ¿verdad? El cáncer es sumamente complejo. ¿Quién puede dañar a este material genético? Bueno, generalmente el material genético es dañado por estructuras oxidantes que llamamos radicales libres y también otros que llamamos especies reactivas, como las llamadas especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno. ¿Qué es un radical libre? Bueno, pues un radical libre es precisamente una molécula que debiera estar estable. ¿Cómo está estable? Bueno, está estable cuando sus electrones, ¿verdad? De los átomos que la acompañan, en su última órbita tienen números pares. Pero si no tiene números pares, si tiene números nones, busca estabilizarse. ¿Cómo se estabiliza? Pues robándose un electrón de la molécula más cercana. Ella tiene números pares, por lo tanto ya está estable. Sin embargo, al que se la robó quedó impar. ¿Qué va a tener que hacer esa molécula? Buscar robarse ese electrón. Y esta reacción en cadena es lo que nosotros llamamos oxidación. ¿Verdad? Por eso dice, generalmente estas moléculas inestables se estabilizan ganando un electrón que se roban de la molécula siguiente, pero esa quedó inestable y así sucesivamente, y esta cascada se conoce como oxidación. Esta cascada que se produce es lo que bajo ciertas circunstancias puede generar procesos tóxicos dañinos, ¿verdad? Lo que llamamos efectos deletéreos en nuestras células, que lógicamente va a complicar las cosas. Aquí lo podemos ver, ¿no? Cómo se van robando, se van robando, se van robando. Y por ejemplo, si esto sucede a nivel de membrana celular, bueno, pues la membrana celular se empieza a erosionar. ¿Cuáles son las especies reactivas más peligrosas para nuestro cuerpo? Bueno, llamamos el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno. ¿Tú lo has escuchado? Sí, el agua oxigenada. El cuerpo puede producir mucha agua oxigenada, aunque tú no lo creas, y tú has visto cuando pones agua oxigenada cómo se hacen burbujitas. Bueno, pues este es el oxígeno que se está desprendiendo. Y por supuesto, una cosa que llamamos el radical oxidrilo. ¿De acuerdo? Ahora, estos radicales libres, ¿de dónde se producen? Bueno, se producen tanto de forma fisiológica, que quiere decir que el cuerpo los produce. Sí, exactamente lo que tú acabas de escuchar. La mayor máquina productora de agentes oxidantes es el propio cuerpo humano. ¿Cuándo? Bueno, cuando está produciendo energía. Es una cuestión, una cosa muy rara, ¿no? ¿Verdad? La producción de la energía tiene sus dos caras, porque también produce agentes oxidantes, pero la producción de energía también produce sustancias compensatorias. Por eso no hay ningún problema cuando se hace ejercicio, porque uno de los momentos donde más energía producimos es cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Eso se llama precisamente la ambigüedad del ejercicio, porque por un lado se van a producir muchos antioxidantes, pero por el otro se van a producir agentes oxidantes, pero esta acción hace que las cosas estén compensadas. Cada vez que el cuerpo se quiere desintoxicar de ciertas sustancias, por ejemplo, del alcohol. El alcohol al metabolizarse por el hígado se liberan unas sustancias que se llaman acetalaldehídos. Estos acetalaldehídos son sumamente dañinos para nuestro hígado y para el sistema nervioso. Por eso es que el paciente con problemas nerviosos, perdón, con problemas de alcoholismo, tiene alteraciones nerviosas como un delirium tremens, ¿verdad? Muy bien. Cada vez que entra una sustancia potencialmente peligrosa para nosotros, el sistema inmunológico responde, ¿verdad? Va a haber muchas células del sistema inmunológico que para poder destruir a esas sustancias potencialmente peligrosas, precisamente tenga que producir peróxido de hidrógeno para poderlo destruir, ¿verdad? Entonces nuestro propio sistema inmunológico, nuestras propias células blancas también producen, ¿verdad? Moléculas oxidantes.
¿De acuerdo? Esto es muy importante. A reacciones oxidativas enzimáticas o no enzimáticas, por ejemplo, a través de enzimas como la satinoxidasa, ¿verdad? Que cuando se activa, ¿verdad? Esta enzima oxida a nuestras grasas, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay procesos no fisiológicos, o sea, que no dependen del cuerpo y que generan grandes cantidades de radicales libres. Ya lo dijimos uno, las radiaciones ionizantes. ¿Me explico? Por ejemplo, esa gente que está expuesta a los rayos X, a los rayos gamma, a los rayos ultravioleta del sol, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, los contaminantes ambientales, bueno, pues muchos de estos contaminantes van a generar, son grandes generadoras de radicales libres. Y por supuesto, algo muy complicado que es el estrés emocional. Entre más estrés, pues más energía, entre más energía, pues más agentes oxidantes, pero aquí sí ya no se producen antioxidantes compensatorios, ese es el problema. Entonces, realmente si lo analizamos, por ejemplo, en esta tablita, vamos a ver que un gran problema que nosotros tenemos es que a lo largo de nuestra vida tenemos una gran cantidad de cosas condicionantes, ¿verdad? Que podrían atacar al material genético y con esto ser causantes de cáncer, como el tabaquismo, ya dijimos, las radiaciones ionizantes, la contaminación ambiental, los procesos inflamatorios dependientes del sistema inmunológico y por supuesto lo que dijimos, cuando la célula va a producir energía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que estos agentes oxidantes dañan, ¿verdad? El material genético. Tú sabes que ese material genético está en una hebra doble, una doble hélice, ¿verdad? Pero que está unida como por pequeñas tiras, ¿no? Esto que nosotros vemos aquí, esto que estamos viendo aquí precisamente es un gen, estamos viendo ahí un gen. Entonces dijimos, si el daño que se produce en la célula es letal, pues la célula se muere, que sería lo mejor. Pero si no es letal, entonces va a mutar, ¿no? Busca estabilizarse. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos más o menos el material genético para que ustedes se den cuenta. Llega la sustancia oxidante al este radical libre, daña el proceso de configuración de la información genética, como si rompiera la información en dos, entonces vamos a ver que la información ya no sirve, ya no puede desempeñar la función o el trabajo que se quiere, ¿verdad? Y esto lógicamente hace que la célula, bueno, esto se hace generalmente para que las células se mueran. Este proceso generalmente se hace, repito, para que las células se mueran. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Cuando una célula está funcionando de manera deficiente, activa mecanismos de suicidio. ¿Me explico? Activo mecanismos de suicidio a través de ciertos procesos. Uno de ellos es la producción de agentes oxidantes que destruyan su material genético, que destruyan el núcleo. Entonces la célula pueda, pues, aparentemente morir. Repito, repito, esto sería el proceso natural, la apoptosis celular, esa muerte genética programada. Gracias a este proceso de apoptosis celular, todos los días en nuestro cuerpo están aportando, se están muriendo cientos de células, ¿verdad? Que están pasando por ciertos errores y que el cuerpo dice, prefiero que te mueras, ¿verdad? A que si estás trabajando de manera deficiente, dañes a un sistema, dañes un órgano. Repito, pero ¿qué pasa cuando un grupo de esas células no se murió? ¿Verdad? Sí se tuvo un daño, o sea, sí tuvo un daño severo, pero no se murió. ¿Verdad? Quiere sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Adaptándose, generando mutaciones. A esto lo que le vamos a llamar nosotros carcinogénesis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que va por etapas, ¿no? Una etapa inicial, que es la formación de tumor, la inicial, la activación de este proceso y por supuesto la parte progresiva hacia otro lugar, ¿no? Esa parte invasiva que decíamos, ¿no? La famosa metástasis. Así es. Ahora, ¿en el cuerpo es normal que haya agentes oxidantes? Sí, en el cuerpo es normal que haya agentes oxidantes, pero también es muy importante que estos agentes oxidantes estén en control. ¿Cómo? Neutralizándose. ¿Quién neutraliza esas moléculas? Bueno, lo que hoy llamamos nosotros antioxidantes, ¿no? Moléculas capaces de ceder ese electrón, ¿verdad? Que le está haciendo falta sin que él se dañe, ¿no? Y entonces el proceso se pueda detener, se pueda
desaparecer, ¿verdad? Vamos a ver que por eso los antioxidantes son indispensables para la vida, tan indispensables para la vida. Tenemos dos tipos de antioxidantes importantes, los llamados proteicos y no proteicos, o sea, los que dependen de proteínas y los que no dependen de proteínas. Por ejemplo, los enzimáticos, que ellos son los verdaderos tanques de guerra que el cuerpo activa, como la superóxido dismutasa, las catalasas, la glutatión peroxidasa. Tenemos los enzimáticos, como la transferrina, la albúmina, el ácido úrico. ¿Tú creías que el ácido úrico solamente era malo? No. Nada en el cuerpo es necesariamente ni completamente malo. Tiene efectos positivos a veces, ¿me explico? Tenemos, por ejemplo, los antioxidantes no proteicos. Aquí los vamos a dividir también en dos. Los hidrosolubles, o sea, los que su transporte en el cuerpo está en agua, su metabolismo está en agua, ¿verdad? Y los que están en grasa, que les llamamos liposolubles. Dentro de los hidrosolubles, pues tenemos la vitamina B6, BC, también a la B6, por supuesto, ¿sí? La bilirrubina, el glutatión, la ficocianina, ¿de acuerdo? Y de los liposolubles tenemos la vitamina E, los carotenoides, los licopenos, la coenzima Q10, que es sumamente importante. ¿Por qué es muy importante, por ejemplo, tomar diferentes tipos de antioxidantes? Por la zona o el lugar donde trabaja cada antioxidante. Por eso yo nunca, y los compañeros que hacemos medicina ortomolecular seria, científica, nunca recomendamos un solo antioxidante. Recomendamos un pool, o sea, varios antioxidantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Que hay vitaminas tan poderosas como la vitamina C como antioxidante, no lo dudo, pero la vitamina C es hidrosoluble, solamente se mezcla y se transporta en agua, no puede trabajar en medios grasos. Las vitaminas liposolubles como la E son poderosos antioxidantes, pero ¿qué crees? Al tener esta característica de ser una grasita, solamente puede trabajar en medios grasos. Vamos a ver que este es un problema. Por eso es muy importante mejor dar un pool de antioxidantes para que se pueda trabajar en los diferentes lugares, en los diferentes sitios de acción, ¿verdad? Donde se está dañando la célula, donde se puede generar un problema secundario. ¿De acuerdo? Entonces el cuerpo tiene la capacidad de neutralizar a estos agentes oxidantes. Sí, tiene la capacidad, pero es limitada. ¿Qué pasa si se sobrepasa la cantidad de agentes oxidantes sobre nuestra capacidad de poderlos combatir? A eso le vamos a llamar estrés oxidativo, ¿de acuerdo? A esa capacidad de descontrol de los agentes oxidantes sobre los agentes antioxidantes que los debieran de tener en control. ¿De acuerdo? Ese es el problema. Vamos a ver que desafortunadamente, una de las situaciones más peligrosas por las cuales se están formando agentes oxidantes, pues repito, tiene que ver con la parte que llamamos epigenética, o sea, lo que está estudiando el medio ambiente. Sí, es verdad. Puede haber cierto riesgo genético en el paciente, claro que sí, porque a lo mejor su papá, su abuelo, su bisabuelo tuvieron y desarrollaron cáncer. Aquí lo importante es cómo hay estímulos del medio ambiente que puede activar en esa persona, en ese nieto, en ese hijo, ese cáncer. Y vamos a ver que grandes de estas sustancias, pues en las que encontramos nosotros, por ejemplo, todos los días a través de los cosméticos, a través de los agregados en los alimentos, por ejemplo, aquellos con los cuales nosotros convivimos, como son los químicos provenientes de cosméticos, los cosméticos, ¿de acuerdo? Ese es el problema. O sea, las sustancias que el ser humano ha fabricado, ¿sí? Y que yo digo son sustancias extraterrestres porque, pues vamos a ser francos, no existían en este país, en este planeta, fueron fabricadas cuando llegó el ser humano, ¿no? Entonces estos compuestos químicos, pues vamos a ver que tienen un pequeño problema. Se manejan en grandes masas algunos. Muchas veces no sabemos por qué, ¿verdad? Segundo, desafortunadamente, no hay pruebas de laboratorio suficientes, ¿verdad? Y lógicamente las autoridades de salud en los diferentes, pues, partes del mundo no tienen un presupuesto tan grande como para decir vamos a estudiar todas las sustancias químicas que el ser humano ha producido para poder demostrar que no le hacen daño al ser humano, ¿no? Al contrario, desafortunadamente no.
Desafortunadamente, no. Desafortunadamente, uno de los factores más importantes para el desarrollo de cáncer va a ser precisamente nuestra alimentación. Desafortunadamente. Hay ciertas sustancias que ya están demostradas científicamente que son altamente peligrosas, sí, para el desarrollo del cáncer. Y sin embargo, yo no entiendo por qué si ya están identificados, si ya están clasificados, si ya están precisamente en esta lista negra, ¿por qué no simplemente se borran del ámbito, verdad, de consumo alimenticio? Bueno, es que la ciencia es muy clara, ¿no? Esto hace daño. El problema son los gobiernos, la gente que maneja el poder y los dineros que dicen, bueno, puede hacer daño y yo te digo que puede hacer daño. Ya es decisión tuya si te lo quieres comer o no. El problema es que muchas veces la información no está del todo completa. Ese es el problema, desafortunadamente. Mira, vamos a ver algunas sustancias que son altamente peligrosas para esto. Vamos a ver las llamadas nitrosaminas. ¿Qué son las nitrosaminas? Bueno, pues déjame platicarte rápidamente. Las nitrosaminas son sustancias químicas que se forman en nuestro cuerpo cuando comemos embutidos. Quizás tú en algún momento de tu vida dijiste, bueno, voy a comprar jamón o voy a comprar salchichas. Te diste cuenta que este jamón o estas salchichas venían como en una agüita, ¿verdad? Esa agüita se llama salmuera, ¿verdad? La salmuera se fabrica con sales nitrogenadas, con nitritos y nitratos. Es lo que le da el sabor salado a la carne fría, es lo que le da ese color rosado a la carne fría. ¿Me explico? El problema, y lo que se demostró, es que estas sustancias nitrogenadas como los nitritos y los nitratos, ¿verdad? Se combinan con el radical amino de la proteína en un medio ácido como es el estómago y forman las llamadas nitrosaminas, poderosas moléculas procancerígenas, ¿verdad? Y que desafortunadamente al ser hidrosolubles, pues van por todo el cuerpo, ¿no? Se distribuyen por todo nuestro cuerpo, desafortunadamente. ¿Me explico? Fíjate bien, desde 1994 la Universidad del Sur de California publicó un artículo en una revista que se llama Causas y Control del Cáncer, ¿verdad? Y muestra una estrecha relación entre el consumo de salchichas y la leucemia entre los niños. A mayor consumo de salchichas, mayor riesgo a la leucemia, por ejemplo. Qué cosa tan peligrosa, ¿no? Porque aquí en México, bueno, no es un problema tan grave el consumo de salchichas, pero sí se ha mencionado que la gente en los Estados Unidos tiene una gran, vamos, son grandes comedores de salchichas, desafortunadamente, ¿no? Vamos a ver otras sustancias como el detilestilbestrol. El detilestilbestrol o el famoso DEP, como se abrevia, es una sustancia química altamente cancerígena que se utiliza como hormona de crecimiento para las gallinas de granja, ¿no? Esto les hace poner huevos desde los 3 meses como a los 6 meses que debiera ser. Hoy tú ves que las gallinas ponen huevos más rápido, claro, pues les están dando un alimento que es rico en ese tipo de sustancias. Sabemos que estas sustancias, precisamente, por ejemplo, a los varones, les hace que les empiece a crecer el busto. Hoy los varones empiezan a desarrollar busto, se llama ginecomastia. Sus caracteres sexuales secundarios se empiezan a retrasar en su aparición, ¿no? Empieza a generarse niñas con menstruaciones más tempranas, ¿no? Entre los 7 y los 10 años, cuando una mujer debería demostrar a los 14 o 15 años. El problema de las gallinas que se comen este alimento rico en DEP, ¿verdad? Es que desafortunadamente, pues gran parte de él lo desechan por sus heces fecales, formando lo que llamamos la famosa gallinasa o pollinasa rica en DEP, que se da como alimento a los cerdos y vacas. Por ejemplo, hoy se sabe que precisamente el dietilestilbestrol, el famoso DEP, aumenta el riesgo y predispone al crecimiento de tumores desafortunadamente. Hoy vamos a ver que realmente está pasando un dismorfismo este, muy crítico en el varón. Repito, le están creciendo el busto, ¿verdad? Las niñas están desde ya muy chiquitas empiezan a tener caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, o sea, una pubertad muy temprana está ocurriendo por estímulo de estas hormonas y que sabemos predisponen mucho al desarrollo de las alteraciones que podrían conducir, por ejemplo, a un cáncer. Este estudio es muy importante, mucho, muy importante. Es un estudio que se hizo en 7 países durante 24 años, por eso se llama así, el famoso estudio de los 7 países, que involucró a los 7 países más industrializados, sus riesgos contra la salud y lógicamente sus características de la alimentación. Dijeron muchas cosas, de hecho de este estudio salió un libro que se llama así, el estudio de China, ¿verdad? Por ahí ustedes lo pueden conseguir y si no,
con todo gusto se los podemos regalar electrónicamente, nosotros lo tenemos. Y por ejemplo, demuestra cómo los pacientes, ¿verdad? Las personas en los países donde se consumen grandes cantidades de lácteos, Estados Unidos y Dinamarca, que son los países donde más se consume lácteos en el mundo, curiosamente son los países, ¿verdad?, que más osteoporosis tiene. Entonces dice, oye, pero se supone que la leche al tener calcio puede prevenir la osteoporosis. Bueno, ya te diste cuenta que no. Y en cambio los países como en China, por ejemplo, que no se toman tantos lácteos, la osteoporosis prácticamente ni se conoce. Imagínate la situación. Bueno, también esto se hizo un estudio, este estudio también involucró a Finlandia, ¿verdad? Yo te dije que involucró a 7 países. En Finlandia se estudiaron a 10.000 personas, o sea, un universo bastante grande, durante 24 años, por eso tiene mucho valor, y evidenció una estrecha relación entre el consumo de carne frita, fíjate bien, carne frita, y el cáncer hormonodependiente, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, ¿me explico? El cáncer de endometrio, por ejemplo, sobre el riesgo esperado por el consumo de grasas. Esto fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando platicábamos con las señoras que habían tenido o que desarrollaron cáncer de mama, pues muchas veces no caen los factores de riesgo convencionales, pero cuando tú les dices, oiga, ¿y come carne frita? Y te va a decir todos los días, ese es el problema. Otro de los grandes y peligrosas sustancias son los llamados benzopirenos, unas sustancias que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos, sustancias que se producen por la semicombustión de la materia orgánica, como el caso del fumar, o el cocinar con leña, o el cocinar con carbón, o las cosas ahumadas, o la contaminación ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Eso está demostrado que activa genes, a los genes RAS, por ejemplo. Una sustancia que ha estado mucho en el ojo del huracán, que es la sacarina, ¿verdad? Este sustituto de azúcar, que se demostró clínicamente que era un gran promotor de cáncer. Particularmente de vejiga. Pero dicen muchos autores, pero mira, fue en ratones nada más. Entonces, sí, es verdad, la sacarina puede hacer daño, pero solamente a los ratones. Bueno, también habría que revisar los estudios a largo plazo y alteraciones en el humano, porque si nada más decimos y lo descartamos porque el estudio fue en ratones y no en humanos, pues perdóname, pero es difícilmente un estudio se va a hacer en humanos por principios éticos, ¿verdad? Es cierto, no se demostró por completo que pudiera ser dañino para el ser humano, solamente en ratones, pero el hecho de que esté generándose estos procesos en el ratón, pues bien vale la pena revisarlos, ¿no? O sea, bien vale la pena que los estemos vigilando, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay muchas sustancias, ¿verdad?, que son iniciadores de tumores, la nitrosamina, los benzopirenos, plaguicidas como el DDT, el dietilestilbestrol y promotores de tumores. O sea, una cosa es quién lo inicia y quién lo promueve, la sacarina, el exceso de grasa, las altas temperaturas, ¿verdad? Los esteroides sexuales son precisamente sustancias que pueden activar y no solamente activar, ¿verdad?, sino promover el desarrollo de los tumores. Realmente, hoy por hoy, hay una publicación muy importante que se llama el Kellogg's Report, sí, porque lo hizo la compañía de Kellogg's, efectivamente, y se pudo demostrar, ¿verdad?, que por lo menos el 50% de los cánceres tenía que ver con la alimentación. Y esto, lógicamente fue reconocido por la OMS, sumamente importante. Problema severo, lógicamente el tabaquismo sin lugar a dudas. Oiga usted, un cigarro le quita 8 minutos de vida. Un paquete, una cajetilla de cigarros te va a quitar un mes de cada año de tu vida. Y si te comes 2 cajetillas o te fumas 2 cajetillas, bueno, pues se pueden ir hasta 15 a 20 años de tu vida, o sea, realmente, ¿cuál necesidad existe de todo esto? ¿No? ¿Qué necesidad? Ahora, realmente puede haber ciertas cosas que coadyuven, ¿verdad?, a mejorar un problema ya detonado de cáncer y que puedan participar en forma preventiva para el mismo. Sí, claro.
y tiene que ver con la alimentación, más frutas y verduras, más agua, que tiene que ver con el ejercicio físico y que tiene que ver con tener una actitud mental constructiva, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, un factor de apoyo indiscutible es la alimentación generada por la suplementación alimenticia racional y científica. Y ahí es donde precisamente nosotros a través de Aprocia Global nos hemos posicionado como una empresa que presenta un modelo de atención tanto para prevenir enfermedades como para fomentar la salud, ¿verdad? Y por supuesto, coadyuvar en tratamientos integrativos a un cáncer, por ejemplo, y a otro tipo de patologías. Vamos a ver por qué estoy diciendo todo esto. Lógicamente que este es un tema bastante complejo, me falta mucho por decir, pero desafortunadamente el tiempo no me lo permite. Pero, por ejemplo, el día lunes pasado, con un evento con compañeros médicos, me tocó dar el tema de una cosa que llamamos la teoría metabólica del cáncer. Metabolismo quiere decir producción de energía. Entonces se ha demostrado que la falta o las alteraciones en la correcta producción de energía tienen que ver con el desarrollo también del cáncer, sí, como por ejemplo la falta de suficiente oxígeno dentro de la célula, una hipoxia celular. ¿Me explico? Entonces esto se llama la teoría metabólica del cáncer. Y esto es sumamente ya apoyado por muchísimos médicos en el mundo, ¿verdad? Que aparte de decir si el factor determinante, un factor muy importante es la genética, también es la falta en la producción de la energía. ¿De acuerdo? Vamos a ver precisamente que entonces por eso es que si apuntalamos nosotros a que una de las bases centrales de la salud es la producción de la energía y viceversa, ¿verdad? Toda enfermedad no es otra cosa sino la falta adecuada de producción de energía. Nuestro producto ancla, nuestro producto base, que es Ambrosia, vamos a ver que tiene precisamente un ingrediente sumamente fascinantes para este hecho. Es el caso, por ejemplo, de las pirroquinolinas quinonas. Las pirroquinolinas quinonas son unas pequeñas proteínas que muchas veces llegan en los alimentos, pero a veces en muy pequeñas cantidades, que van a generar procesos de activación, activan a unas pequeñas proteínas que se llaman factores de transcripción. Y estos factores de transcripción, ¿verdad? Activan mensajes, por ejemplo, en el caso de la proteína de transcripción NRF1, en el factor de transcripción NRF1, va a activar la producción de nuevas mitocondrias. Si hay más mitocondrias, pues hay más producción de energía, porque también se ha demostrado que en el cáncer y en otras enfermedades también, ¿verdad? Las mitocondrias empiezan a morir, que es donde se produce la energía, son las fábricas productoras de la energía a nivel celular. También vamos a ver que se activan los NRF2, ¿verdad? Los factores de transcripción NRF2 son los que van a activar la formación de antioxidantes, de la glutatión peroxidasa, de la superóxido dismutasa, de las catalasas, ¿me explico? Y aparte, este NRF2, este factor de transcripción, va a activar una cascada de enzimas que se conocen como NAD, y este NAD quiere decir dinucleótido de adenina nicotinamida, ¿verdad? Es lo que permite la liberación de la energía, es una chispa que hace que se produzca la energía, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿verdad? Genera un proceso de señalización para la activación de unos genes protectores que son los genes SIRT. Y estos genes SIRT, pues lógicamente son altamente documentados en los últimos 20 años. Por eso nosotros trabajamos precisamente con un principio nutrigenómico, en nutrigenética, entender que la base fundamental es la protección del material genético, en la protección precisamente de los procesos productores de la energía, como a través de su propia estimulación, que puede ser exógena. Pero no solamente tiene pirroloquinolinas quinonas, tiene coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, N-acetilcarnitina, extracto de uva y complejos B, las 8 vitaminas del complejo B. Entonces, ¿por qué es muy importante estas pirroquinolinas quinonas? Porque nos ayudan a que el metabolismo se active, ¿verdad? Se vuelva más la cantidad de energía que se está produciendo, que se genere nuevas mitocondrias. Eso ayuda a todas las células, sobre todo a las del sistema nervioso.
a la célula musculoesquelética para que capte mejor a la insulina, ¿verdad? A la célula cardíaca, muscular cardíaca, para que tenga más energía y combata el infarto, hipertensión y otras cosas. Y en el caso de la célula cancerosa, que se activen los procesos de muerte programada que se llama apoptosis celular. ¿De acuerdo? Esto se ha demostrado, ¿verdad? Que es muy importante. Aquí podemos ver precisamente estudios científicos que demuestran la acción de la pirroquinolina quinona que induce a este proceso de apoptosis de muerte, ¿verdad? ¿Verdad? En algunos cánceres como son los condrosarcomas, en articulaciones, ¿verdad? Porque lógicamente hacen que el cuerpo active estos mecanismos de destrucción de las células, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, aquí podemos ver este, ¿no? Aquí vemos otro precisamente de las pirroquinolinas quinonas induciendo otra vez a la apoptosis celular, ¿verdad? De células cancerosas y lógicamente de una manera regulada para proteger a las demás células. Mira lo importante que nosotros tenemos. El ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es el otro ingrediente importantísimo en el producto. Y déjame decirte una cosa, este es un ácido que permite, ¿verdad? Primero es altamente antioxidante y trabaja tanto en medios grasos como en medios acuosos. Es una cosa muy importante, pero también permite la liberación de moléculas como el glutatión. Interviene en la producción de la energía también, y esto es muy importante, ¿verdad? Porque ya dijimos que el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por pérdida de energía, por procesos entrópicos. Miren, aquí vamos a ver precisamente cómo sucede esto. Se ha demostrado, ¿verdad?, que el ácido alfa-lipoico eh, eh, combate la peroxidación, que es un proceso oxidativo, ¿verdad? De las mitocondrias del corazón de una rata. Ok, se puede ser una rata, pero puede ser lógicamente en el ser humano y en cualquier ser vivo también. Tenemos la coenzima Q10, que es otra quinona. Es una molécula que permite, ok, ya se formó la energía, ahora libérate para que el cuerpo pueda ocupar. ¿De acuerdo? Déjenme decirles que desde que se descubre la coenzima Q10 por el doctor Morton, ¿verdad? Allá por los años 60, pues se pudo demostrar su gran eficacia precisamente en los procesos energéticos a nivel celular, ¿de acuerdo? Como también funcionaba como un poderoso antioxidante la coenzima Q10. Y aquí podemos ver precisamente una revisión sistemática que tiene una jerarquía alta, son estudios científicos de alta jerarquía, donde se demuestra cómo la eficacia de la coenzima Q10 mejora precisamente problemas contra el cáncer, por ejemplo. ¿No? Aquí vemos precisamente otro estudio de la actividad de la coenzima Q10 en modelos animales. Ok, muchos dicen, bueno, es que lo hicieron en animales, hay que hacerlo en humanos. Bueno, sí, pero muchas veces primero hay que hacerlo en animales para decir, ah, bueno, hace bien y no hace mal, que es lo importante, pero se está demostrando la acción, ¿de acuerdo? Ahora, el complejo B, también dijimos que la B6 era poderoso antioxidante, pero también el complejo B va a ser muy importante porque permite que la célula verdaderamente produzca la suficiente energía que necesita, ¿de acuerdo? Y esto, lógicamente, se ha podido demostrar también. El segundo de nuestros productos suplementos claves es Ambrobayo. Y Ambrobayo para mí, al igual que Ambrosia, es una bomba para nuestro metabolismo, es una bomba poderosa, saludable, ¿verdad? Para el metabolismo. ¿Por qué? Porque le va a dar atención a nuestros procesos digestivos, le va a dar atención a nuestro intestino y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque va a reponer las bacterias intestinales necesarias y en forma adecuada para que esto suceda. Pero no solamente es eso, es un simbiótico, o sea, tiene las bacterias, pero también tiene el alimento de esas bacterias que se llaman prebióticos, que es un tipo de fibra que tiene azúcares muy especiales y que precisamente permite que estos lactobacilos, que estos agentes bacterianos se lo coman, lo fermenten y liberen ácidos grasos de cadena corta muy importantes. Pero no es lo único. Tiene acerola y sabemos que la acerola tiene una gran cantidad de vitamina C, muy importante precisamente como antioxidante. Hay muchísimas, miren, aquí hay muchísimas literatura que señala la importancia de la vitamina C, ¿sí? En procesos cancerosos, que es muy importante. Miren, otro artículo sobre la vitamina C y su acción en células cancerígenas, ¿no?
El azaí, que es una frutita también que se da en Sudamérica, en Brasil particularmente, y que es muy rica precisamente en sustancias que se llaman polifenoles, así como los que tiene el vino, y protege de manera muy poderosa las células de los procesos oxidativos, ¿de acuerdo? Eso es una situación sumamente importante que tiene el producto. Aquí, por ejemplo, se ha demostrado que los fitoquímicos que tiene precisamente el azaí son muy importantes para para combatir procesos oxidativos en el cuerpo. Se ha demostrado, hay estudios que lo revelan. Aquí les dejo yo una cantidad importante de estudios. Miren, por ejemplo, uno precisamente en células cancerosas que vale la pena mucho revisar a veces. Entonces nosotros estamos haciendo sí una nutrición avanzada, una suplementación, pero basada en ciencia, basada en evidencia. Aquí vimos precisamente cómo las vitaminas y las minerales hacen una relación muy compleja, ¿verdad? Pero son muy importantes para el cáncer, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver que controlando la microbiota intestinal, se ha demostrado que esto impacta de manera altamente favorable para combatir y controlar cáncer. Vamos a ver estudios que lo están demostrando, ¿verdad? Miren, otro artículo de microbiota y su relación con el cáncer. Se ha demostrado que el grueso de los pacientes, ¿verdad? 9 de cada 10 pacientes que ha desarrollado cáncer tienen un caos intestinal y se ha demostrado cómo ese caos intestinal, esa disbiosis, como es el término que nosotros en medicina ocupamos, ¿verdad? Va a generar una gran cantidad de sustancias tóxicas que pueden contribuir al desarrollo, a la activación del propio cáncer, ¿no? Ahora, la proteína, que es el tercero de nuestros productos importantes, ¿tendrá algo que ver para mejorar todo esto? Claro que sí. De hecho, se ha demostrado que al consumir más proteína en lugar de azúcares, en lugar de grasas malas, ¿verdad? Esto es mejor para tener un mejor metabolismo, un mejor funcionamiento cardiovascular, por ejemplo. Pero se ha demostrado que la proteína de suero de leche, lo que llamamos whey protein, tiene una actividad muy importante terapéutica sobre el cáncer. Y no es un artículo, hay varios que lo van a mencionar, ¿sí? La proteína del suero de la leche. Aquí a veces es un resultado, un estudio ciego controlado contra placebo, lo cual demostró su eficacia para el tratamiento del cáncer. Pero esto es por qué. Por muchas razones. Porque entre más proteína consumamos y menos azúcar, los procesos hormonales de la insulina y del glucagón, que son hormonas del páncreas, se regulan y esto tiene impacto sobre el proceso inflamatorio. En algún momento nos hemos dado cuenta que en el cáncer existe un gran proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque desafortunadamente nuestra cultura es de comer muchos azúcares y comer poca proteína. Ese es realmente el problema. Por eso nosotros desarrollamos precisamente un modelo en el cual se informa a la gente que hay que consumir una gran cantidad de proteína, por lo menos 1 gramo de proteína por kilo de peso. Y muchas veces, y desafortunadamente, ¿verdad? El consumo alimenticio normal y común que se hace en la dieta no alcanza a cubrir estas necesidades. El suero de leche precisamente es muy importante porque miren ustedes, bueno, aquí ya vimos otro artículo, ese es un artículo de la revista médica de Sanidad Militar Mexicana, o sea, los militares son muy neuróticos, ¿no? Y mira lo que dice, es considerado un alimento hipernutricional que cubre los requerimientos de proteínas en diversos estados clínicos como desnutrición, traumatismos, infecciones, procedimientos quirúrgicos, cáncer, inmunodeficiencias y embarazo. Dice aquí abajo, por favor, dice, mira, debido a la abundancia de sus aminoácidos azufrados, de sus proteínas totales, ya que la metionina y la cisteína sirven como sustrato para la síntesis de glutatión, poderoso antioxidante, que es el eje maestro antioxidante, ¿verdad? Que tiene nuestro cuerpo. Por eso vamos a ver que el consumo de suero de leche puede ser muy interesante. Claro, eso no quiere decir que sea necesariamente para todos. Hay gente que dice, bueno, yo soy vegano, yo no me gustan los alimentos de origen animal. Bueno, de todas maneras es muy importante que sepas que aunque sea proteína vegana y que la proteína vegana que tenemos nosotros precisamente en Ambrosia es de la mejor calidad que pueda existir. 20 gramos por dosis, me explico, ¿sí? Por servicio. Esto es muy importante y que va a ser un gran
beneficio si el paciente entiende que debe dejar de comer azúcar, que debe de comer más vegetales, que debe de aumentar la cantidad de proteína en su dieta y que por supuesto debe mantener una actividad emocional, pues de responsabilidad. Por eso para nosotros poder integrar una información integral es determinante. ¿Me explico? Determinante. Y por eso yo espero que verdaderamente toda la gente que ha estado esta noche con nosotros, bueno, pues se pueda llevar un pedacito de esa información y ojalá la puedas compartir. Tú sabes que todas las pláticas que tenemos en Ambrosia quedan grabadas y que en cualquier otro momento las puedes solicitar y que la gente la puede ver. Hay mucha gente que necesita esta información. No estamos diciendo que se sustituyan medicamentos o tratamientos. Al contrario, yo en particular soy un gran casado de la medicina integrativa. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que una quimioterapia no funcione, y a veces es necesaria, pero ¿cómo vas a destruir tu cuerpo con una quimioterapia y no permitirle que se vuelva a reconstruir y que se proteja a través de la nutrición avanzada? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿Quieres saber más? ¿Quieres conocer un poquito más? Aquí te voy a dejar la información para que te puedas comunicar a través de las líneas telefónicas, a través de los chats, a través del correo electrónico, etcétera, de todo aquello que nosotros tenemos para poder compartir esta información, ¿de acuerdo? Yo la verdad me siento muy complacido con lo que dimos hoy. Sé que me faltó muchísimo de qué hablar, pero es que realmente este es un tema bastante complejo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, después tenemos más asuntos. Por lo pronto, yo le voy a dar las gracias a toda la familia de Ambrosia Global, a todos los invitados que vienen precisamente por esta gran familia, a toda la gente que llegó a través de las redes sociales. Ojalá hayas podido encontrar un poquito de información que te pueda ayudar, que te pueda motivar y que haga eco en que tenemos que ser protagonistas de nuestra salud a través de las decisiones que tomamos en forma responsable. Y también te voy a invitar para que dentro de 15 días pues nos vamos a ver en otro seminario de salud con otro tema también muy importante.